Saludos a todos, amigos y hermanos, una vez más para poder participar de la enseñanza de esta semana. Hoy quiero hablarles de un tema, lo que ha de ocurrir pronto. Y la base bíblica para esta lección lo encontramos en Isaías capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice así: en los últimos días, el monte de la Vallit de Yud-Heh-Vav-Heh será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte de Yud-Heh-Vav-Heh, a la Vallit de Elohim, de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. Amén. Bendito seas tú, Todopoderoso, amo del universo. Te agradecemos infinitamente por permitir, Señor, que la extensión de tu aliento se mantenga sobre nosotros. Te rogamos que seas tú quien nos ayudes, nos des sabiduría, entendimiento, para poder recepcionar, entender tu palabra y ponerla por obra. Padre, te ruego por todos los que nos ven, nos escuchan, para que también puedan participar, Señor, de esta lección con gran interés, en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, vamos a hablar hoy día de este tema, lo que ha de ocurrir pronto. La Torá ya ha descrito todo lo que ha ocurrido. Si nosotros empezamos desde sus inicios, la Torá nos enseña y nos habla acerca de los imperios que vendrían y gobernarían en su tiempo sobre esta tierra. Nos habla del imperio babilónico, con su cabeza al mando, que era Nabucodonosor. Nos habla del imperio medo-persa, que también con Artajerjes a la cabeza. Nos habla del imperio griego con Alejandro el Grande, y así sucesivamente nos habla también del imperio romano. Todos estos imperios, que por supuesto en su momento debido llegaron al cenit, llegaron a la misma cima de la gloria, lo lograron a raíz de que cuando se establecieron o cuando llegaron a gobernar o conquistar Jerusalén. Porque todo en el mundo, todo lo que pasa, todo lo que ocurre, todo lo que sucede, tiene que ver todo con el pueblo de Israel. Todo tiene que ver con el pueblo de Israel y todo tiene que ver con Jerusalén. Es una pregunta que deberíamos hacernos: ¿por qué todo imperio, toda nación que ha logrado llegar a la cima, todos tienen que ver con Israel? Y pues hay que entender de que Israel justamente ha sido creado, o el Eterno ha permitido que esta nación o esta gente, descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, sean los padres de la nación de Israel. De tal modo que todo lo que existe en el mundo, todo lo que existe en el universo, todo ha sido creado para el pueblo de Israel. Todas las grandes bendiciones, todos los favores que hay en esta tierra, incluso el pan que se brinda, primeramente es para el pueblo de Israel. Aunque nosotros que vivimos en esta parte del occidente quizás no lo querramos aceptar, pero es la gran verdad. Por eso, todas las profecías, todas las consecuencias que pasan en este mundo, si algún bienestar hay en este mundo para la humanidad, es a raíz de que esta humanidad se ha portado posiblemente bien con Israel.
Pero como nosotros sabemos perfectamente de que mayormente se ha portado mal con Israel, entonces nosotros vamos a ver que siempre a la humanidad le ha ido mal. Y no entendemos que todo esto se debe justamente a que este pueblo es el pueblo bendecido por el Eterno. Es el pueblo llamado Kadosh o Santo. El Todopoderoso lo llama a Israel la niña de mis ojos, mi primogénito. El Todopoderoso lo establece como nación de reyes y coanim o sacerdotes. Es un pueblo privilegiado. Es un pueblo verdaderamente bendecido por el Eterno. De tal manera que el Todopoderoso le dijo a Abraham: aquel que te bendijere será bendito y aquel que te maldijere será maldito. Esto es para con Abraham, con Isaac, Jacob y toda su descendencia hasta hoy en día. Por eso que el pueblo de Israel justamente tiene mucho que ver en todos los asuntos proféticos, en todo lo que pasa en el mundo. No podemos ignorar a Israel, no podemos dejar de lado si algo pasa en el mundo. Entonces, como digo, la Torá ya menciona, describe todas las cosas que tendría que pasar. Han pasado exilios, deportaciones, destrucción del pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Han pasado muchas situaciones. Sabemos nosotros por la historia y por las historias sagradas, sabemos que Israel en su debido momento, hace más de 725 años atrás, cuando todavía estaba Salomón aquí en esta tierra, la historia registra de que él se casó con 1000 mujeres, 700 reinos, 700 esposas de segunda clase. Y estas mujeres lo llevaron a la idolatría. Él estableció altares altos para complacer a sus esposas. Sus esposas eran paganas y venían con costumbres y también adoraban a dioses o a ídolos falsos, de tal manera que eso fue lo que lo llevó a Salomón al fracaso. Y se desvió de la Torá, se apartó de los caminos del Todopoderoso. Por eso el Todopoderoso, que le había prometido a raíz de que Salomón también le pidió al Eterno al inicio de su reino, le pidió que le dé sabiduría para que gobierne su pueblo, porque era muy grande y él no sabía cómo empezar. Y el Todopoderoso, a raíz de que le pide sabiduría, le dijo que si es que él andaba en los caminos de su padre David, andaba en los caminos de la Torá, entonces su reino iba a ser firme, estable y para siempre. Pero cuando nosotros vemos que Salomón se desvió en pos de los dioses ajenos, se volvió también idólatra, siguiendo las costumbres de sus esposas, entonces el Todopoderoso lo que hace es decirle a Salomón que el reino va a ser dividido, aunque no lo iba a hacer en el tiempo de él, sino en el tiempo de su hijo. Y es así que viene Roboam, y es en el tiempo de Roboam cuando se va a tener que dividir el reino. Sabemos por la historia sagrada de que Jeroboam, juntamente con los ancianos de las 10 tribus de Israel, la parte norte, vienen para suplicarle, para pedirle que alivie el yugo de lo que había establecido Salomón. Roboam pide consejo a los ancianos y los ancianos le dicen, le aconsejan, le asesoran que disminuya el yugo. Sin embargo, Roboam no estuvo satisfecho con este consejo y pidió el consejo a sus contemporáneos, a sus amigos. Y sus amigos le aconsejaron de que, por el contrario, endurezca el yugo y lo sobrecargue. Y aún más, dice que si su padre le había castigado con látigo, él los iba a castigar con escorpiones. Jeroboam y todos los ancianos entendieron de que ellos no tenían parte con la casa de David. Entonces Jeroboam decidió juntamente con los ancianos apartarse, y se apartaron
de las dos tribus que quedaban al sur, que eran Judá y Benjamín. Entonces, se inicia justamente ahora una nueva nación, se gesta una nueva nación, que era la nación de Israel, y que se le conoce mayormente como las 10 tribus perdidas, o como también se le conoce la casa de Efraín o la casa de José. Bueno, quedó al sur entonces el reino de Judá. Sin embargo, en el año 725, sabemos perfectamente que Sennacherib con sus legiones, con sus huestes, llega, invade a Israel, a raíz de que Israel también se había prostituido enormemente, se había en pos de la idolatría, se fue al fracaso total a raíz de que Jeroboam había establecido altares altos y había él mismo establecido las propias fiestas de acuerdo a su criterio, estableció sus propios sacerdotes, lo que llevó esto a un fracaso total y por ende trae justamente la invasión de Sennacherib y sus huestes. Lo llevaron, lo deportaron a estas 10 tribus y no regresaron hasta el día de hoy porque se asimilaron en el mundo pagano. Bueno, así por el estilo nosotros vamos a ir viendo de que todo lo que la Torá ha descrito se ha ido llevando a efecto, se ha ido realizando. Nos habla, por ejemplo, en el libro de Daniel. Ahí nosotros encontramos en el libro de Daniel que nos dice así en el capítulo 7, versículos 24 y 25. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Insultará al Elohim Jaelión y oprimirá a los santos del pueblo, de su pueblo. Tratará de cambiar los mandatos de Elohim, la fiesta de Israel y el calendario hebreo. Y el pueblo de Elohim estará bajo su poder durante 3 años y medio. No quiero hablar de los asuntos proféticos, pero sí quiero hablar de este cambio que ha habido, como es que la Torá ya de antemano lo había anticipado. Por eso les digo que todo lo que la Torá ha descrito ya ha ocurrido. Hay entonces acá para mencionar de que este personaje del que está mencionando, que sencillamente cambiaría los mandatos del Eterno. Los mandatos del Eterno. ¿Y quién ha sido este personaje que ha cambiado los mandatos del Eterno? Pues nada menos, Constantino, con la Iglesia Católica, y también sus hijas, que son las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, que se ha cambiado el precepto de guardar el Shabbat. Se cambió este mandato por orden del emperador Constantino para que se tenga que celebrar más bien el día domingo, que era un día de adoración al sol. Y así a través de los siglos, a través de los años, las congregaciones, los creyentes, entonces han estado adorando continuamente al Dios Sol antes que al verdadero Elohim. También vemos que las fiestas, Él cambió las fiestas. Esta religión justamente ha cambiado las fiestas del Eterno. Cuando nosotros sabemos perfectamente por la Torá que las fiestas del Eterno justamente son nada menos que la instrucción en donde nos muestran el plan de redención para la humanidad. Por estas fiestas podemos saber exactamente, con exactitud, cómo sería ese plan maravilloso del Todopoderoso, ese plan escondido de que tendría que redimirse al hombre, especialmente empezando con el pueblo de Israel. Se ha cambiado totalmente ello. Ahora, nosotros sabemos perfectamente que el mundo no conoce nada de Pesach, pero sí conoce de Semana Santa, de Pascua, de eso conoce. No conoce nada, sencillamente, no conoce nada del nacimiento del Mesías, del Redentor, el Hijo del Creador, viniendo a esta tierra. Pero sí hablan de Navidad, una fecha totalmente cambiada,
Es una fecha en donde verdaderamente no se habla del nacimiento del Mesías, del Redentor, del Hijo del Elohim, sino se habla más bien del nacimiento de Nimrod, de supuestamente hijo del sol. De eso se habla. Entonces nosotros vamos a ver de que se han cambiado las fiestas y todo lo demás, y también hasta el calendario hebreo. Nosotros sabemos perfectamente que el calendario hebreo fue dado por el mismo Eterno, por el mismo Todopoderoso. De tal manera que el pueblo hebreo, a través justamente del mes lunar, se ha podido día a día, año a año, se ha podido ir dirigiendo y conociendo justamente con exactitud las fiestas para poderlas llevar a efecto y poder así también establecer la venida del Mesías en su primera venida, pero eso se fue cambiando. Ahora nosotros vamos a ver que hay una gran implicancia porque tenemos a otro calendario, que es el calendario gregoriano, el cual tiene margen de error, y aparte con los nombres de los días y los nombres de los meses, que son nombres de dioses paganos, de dioses, de ídolos, nombres de dioses demoníacos, pero que sencillamente se han establecido oficialmente en todo el mundo. Todo eso ya estaba descrito en la Torá. Les hablaba hace un momento de que el pueblo de Israel se dividió en dos naciones, la nación del norte, como la casa de Efraín, y la nación de Judá, como la casa de Judá. Aquí tenemos entonces algo para ir mencionando de lo que ya está ocurriendo y que pronto va a ocurrir, algo grandioso, algo esplendoroso. Nosotros miremos de que así como llegó un tiempo en que muchas personas comenzaron a salir de la Iglesia Católica para tener que formar nuevas congregaciones, que son las congregaciones evangélicas protestantes, han ido saliendo en grandes cantidades, grandes masas, un fluir enorme, de tal manera que esto como que asustó a la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy en día la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Protestante también se encuentra en la misma situación. La Iglesia Protestante o la Iglesia Evangélica se encuentra también desesperada, mirando de cómo mucha gente está saliendo de sus congregaciones. Mucha gente está ya emigrando a otro lado. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay esencia en ellos. No está la verdad en ellos. Se han dado cuenta muchas personas de que en estas congregaciones solamente se trata de imitar o de conseguir o de alcanzar algo que ni ellos mismos saben qué cosa es lo que quieren conseguir. Sin embargo, cuando miramos a estas personas que están saliendo, están emigrando, están yendo hacia un lado, y es hacia un lado seguro. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Hacia dónde están emigrando? Están emigrando o están volviendo a las raíces hebreas. ¿Por qué a las raíces hebreas? ¿Por qué? Miren lo que dice el pasaje que habíamos leído al principio. Dice: en los últimos días, el monte de la Bajit de Yahweh será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Quiero que entiendas que sencillamente cuando llegue la hora, muchos de los que están dentro de estas congregaciones evangélicas, católicas, protestantes, mormones, bautistas, asambleístas, pentecostales, los que fueren, y que tienen justamente sangre efraimita, y que pertenecen también o son descendientes de las tribus, de las 10 tribus de Israel, entonces se darán cuenta de que allí, en ese lugar en el que están, verdaderamente no tienen cabida, que su lugar
no está ahí, su lugar está justamente en Israel. En Israel. Por eso, entonces están en muchos lugares del planeta Tierra. Mucha gente está considerando muy seriamente y mirando otra vez a las sendas antiguas, que es la Torá. Entonces muchas personas están despertando a la Torá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que ahora hay una diseminación masiva de Torá en todo el mundo. Imagínate, ahora por todo lado ya se habla de Torá. Aunque no saben en esencia lo que significa Torá, sin embargo ya están llegando para entender, para comprender qué es la Torá. Antiguamente o anteriormente, pues solo se escuchaba de Torá, pero ni siquiera se sabía lo que podría significar o lo que podría ser. Ahora ya muchas personas ya van entendiendo, ya van sabiendo lo que es Torá. Y no solamente eso, sino acá viene el punto más importante y trascendental. Es que sencillamente habrá lo que va a ocurrir en nuestro mundo. Es que sencillamente va a haber un ascenso de espiritualidad increíble en todo el mundo a raíz de que muchas personas van a confluir, van a volver a la Torá de todo su corazón. No solamente por parte de la nación de Israel, porque también Israel, no vayamos a pensar que porque Israel sencillamente es el pueblo escogido del Eterno, no se ha tenido que desviar, también se ha desviado. Por eso que, de acuerdo a la profecía, nos dice la Escritura que Jerusalén se convertirá o será como Babilonia cuando venga el Mesías. ¿Por qué? Porque también tendrán prácticas abominables. En Israel, en muchas escuelas también ya no se enseña Torá, se enseñan otras clases, se enseña Talmud, se enseña el Zohar, pero no se enseña Torá. Sin embargo, allí entonces habrá un despertar espiritual, una iluminación del alma asombrosa. Y de igual manera, en el pueblo de Efraín, o mejor dicho, en las 10 tribus dispersas en todo el mundo, tendrán un despertar espiritual increíble. Que todos se volverán a la Torá, entenderán la Torá. La luz del Todopoderoso resplandecerá en las almas y llegarán al conocimiento preciso de lo que sencillamente anhela toda alma viviente. Qué increíble, qué maravilla será. Nosotros sabemos perfectamente que en el monte Sinaí, cuando Moisés ascendió al monte, estuvo 40 días y 40 noches, y luego de permanecer ese tiempo conversando con el Abba, con el Todopoderoso, cuando ya descendía, su rostro venía resplandeciendo con una luz increíble. Era la luz que emanaba de esas dimensiones o de los mundos superiores. Moisés había logrado entrar a esas dimensiones de las que hombre alguno difícilmente puede entrar. Pero lo más maravilloso es que él no solamente traía los mandatos del Eterno, sino traía también la inmortalidad y la vida eterna. De tal manera que el hombre o el pueblo de Israel hubiese entendido la Torá sin tanto contratiempo, no hubiesen tenido tanta dificultad para entender lo que la Torá enseña, hubiesen entendido los misterios, los secretos que allí hay de una manera asombrosa y gloriosa. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, en vez de estar esperando a Moisés, esperando en el Todopoderoso,
se dedicaron más bien a hacer un ídolo, un becerro, un toro de oro, lo cual llevó a que Moisés rompa esas tablas. Y luego el Todopoderoso estaba a la disposición de destruir a ese pueblo, o si es que Elías le daba la oportunidad en su misericordia de poder redimirse. Nosotros sabemos ya el resto de la historia. Entonces, sencillamente el Eterno decide redimirlo a pedido de Moisés. Hoy en día, también sabemos perfectamente que el pueblo de Israel, dividido en la casa del norte y la casa del sur, por ambas partes, tanto por la parte del reino del norte o la casa de Israel o la casa de Efraín, pues ha llegado a una prostitución total. Y la descripción más completa, más detallada que nos da, justamente es Yeshua HaMashiach. Cuando nos habla acerca de esta parábola del hijo pródigo, ese hijo pródigo se llama Efraín, que significa mendigo. Justamente Efraín, o el hijo pródigo, es el que ha llegado a desperdiciar los bienes del Todopoderoso. Así como nos relata en la parábola de que pidió la herencia que le correspondía, lo pidió para poder más adelante despilfarrarlo. Y sabemos de cómo sencillamente malgasta. Así ha hecho Efraín. A raíz de que al ser disperso y al haberse asimilado en las naciones paganas, dejó a un lado la Torá, se olvidó de la Torá y vivió y practicó las abominaciones más terribles, tan igual como las naciones paganas. Ha llegado a una condición tan miserable y nosotros miramos que el hijo pródigo llegó al final a tener que alimentar a los cerdos, lo cual para un judío, para un hebreo, esto es abominable por toda la impureza que produce. En cambio, este hijo pródigo Efraín, esa es justamente la condición en que hasta estos momentos ha llegado. Pero como dice también la parábola o la enseñanza de Yeshua, que alzó sus ojos al cielo y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que menciona que le diría al Padre. Y eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Muchos en todo el mundo, a raíz de este pueblo disperso de las 10 tribus, entonces nosotros estamos mirando de que hay un despertar. Ya la gente efraínita, que muchos sin saberlo, que son efraínitas y que están metidos y inmiscuidos dentro del cristianismo, algo les dice, algo los está despertando y les está diciendo que no es el lugar en donde están y que deben salir de ahí. Como ha pasado conmigo y ha pasado con tantas otras personas, pastores, líderes, creyentes, que está pasando en todo el mundo, que se están dando cuenta de que tienen que salir de allí, porque así dice el Todopoderoso, dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Entonces, ese despertar que está produciéndose nos va a llevar justamente a algo increíble, que es primeramente a la Teshuvá o al arrepentimiento. En el mundo cristiano, el arrepentimiento, esa palabra arrepentimiento, sencillamente no es congruente con lo que enseña la Torá. No es congruente, ¿por qué? Porque en realidad las personas en el momento tienen dolor, piensan en que han hecho mal y que quieren cambiar, y como que cambian, pero al final vuelven a la misma vida, y solamente tienen, por el hecho de estar ya en una congregación, solamente tienen una vida moral, nada más, eso es todo, pero no tienen fuerza, no tienen poder para vencer al mal, no tienen fuerzas para vencer al pecado, porque siguen esclavizados del pecado. Posiblemente ya no cometan
atrocidades como lo han hecho anteriormente, pero todavía hay muchas cosas, como por ejemplo el hablar mal de la gente, que en la Torá se conoce como la Lashon Hará, y que la Lashon Hará es un pecado tan terrible, imagínense que nos trae tanta desgracia que casi no hay forma de poder nosotros redimirnos de ello. Entonces, tenemos acá situaciones en las que dentro de las congregaciones evangélicas verdaderamente las personas están inventando historietas, leyendas para entretenerlo a la gente ahí, pero en realidad no les permite alcanzar lo que tanto necesita el alma. ¿El alma qué necesita? El alma necesita la luz del Todopoderoso, que en el mundo judío se le conoce como el Ein Sof, Or Ein Sof, o sea, la luz del infinito. Esa luz es la que necesita nuestra alma y la pide urgentemente. Por eso es que sencillamente, a raíz de que se está cumpliendo todo y que faltan pocas cosas, lo que va a ocurrir entonces es ese despertar, esa iluminación del alma en todos los efraimitas y los yehudíes en el mundo entero. Y más nos dice acá: en los últimos días el monte de la Bayit, o sea, del templo de Yahweh, será establecido como el más alto de los montes. O sea, imagínate que a Jerusalén siempre le hemos dejado de lado, casi por 2000 años no se ha mirado a Jerusalén, a excepción de tener que conquistarlo, de lastimarlo, de destruirlo, de perseguirlo, de tener que amontonar impuestos y causarles tantas desgracias, solamente bajo ese punto. Pero va a llegar el momento en que en Jerusalén resplandecerá la gloria del Eterno. La luz del Eterno resplandecerá y para todos los mundos. Por eso dice que será establecido como el más alto de los montes. El más alto de los montes. O sea, más alto que todas las religiones y filosofías que pudieran haber en el mundo. Se alzará por encima de las colinas y hacia él concluirán todas las naciones. Aleluya. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte de Yahweh, a la Bayit de Elohim de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¡Qué tremendo! La palabra del Todopoderoso. Esa palabra viviente. Esa palabra que la necesita verdaderamente nuestras almas. Esa palabra traerá justamente la luz a toda alma viviente que se arrepiente y que hace Teshuvá. Porque Teshuvá justamente nos lleva a tener una transformación dentro de nosotros, nos lleva a experimentar la iluminación del alma. La Teshuvá nos lleva sencillamente a tener un despertar espiritual, y ese despertar espiritual nos llevará a poder sencillamente recibir la luz gloriosa del Mesías que vendrá sobre esta tierra. Muchos esperan al Mesías, pero no saben que Él viene con esplendor, con gloria, y que esa gloria es una luz increíble que no se podría soportar. ¿Saben su conclusión? Cuando Moisés viene con gloria, el pueblo no puede resistirlo. Cuando Pablo, en el camino a Damasco, que iba lleno de ira contra los seguidores del Mesías, de Yeshua HaMashiach, entonces en el camino una luz que resplandece y esa luz lo ciega. Imagínate, lo ciega esa luz. Estamos hablando simplemente de una manifestación. ¿Qué será cuando Yeshua HaMashiach
aparezca con todo el esplendor de su gloria. Esa luz nada más matará a la gente que no está lista, no está preparada. Por eso es necesario que nosotros ahora hagamos Teshuvá. ¿Para qué? Para que podamos tener ese despertar espiritual y la luz de antemano vaya llegando, y cuando ya nosotros estemos listos a raíz del estudio de la Torá, porque la Torá será la que nos va a preparar y nos va a llevar a vestirnos para tener luz, para tener esplendor. Cuando Yeshua venga, entonces nosotros podremos fusionarnos con Él y estaremos con Él por toda la eternidad. Eso es lo que va a ocurrir. Esa luz, esa espiritualidad de las almas va a tener que ejecutarse en todos aquellos que ya están llegando a la Torá. En todos aquellos. Tanto es cierto que los judíos ya tienen la Torá, pero como digo, muchos se han apartado de la Torá. Más enseñan Talmud, más enseñan las tradiciones, pero no enseñan Torá. Y están muchos volviendo a la Torá y también a Yeshua. Y muchos efraimitas o mucha gente del pueblo yehudí que están inmiscuidos en las congregaciones evangélicas cristianas están saliendo para también retornar a la Torá y verdaderamente conocer al verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach, y no a Jesús, porque Jesús es un invento romano. Yeshua es aquel que viene con poder y gloria, el Redentor, el Hijo de Dios. El Señor te bendiga poderosamente.